Estamos en comunicación con Norberto Feal. Él es arquitecto, historiador, profesor adjunto en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular también de la Universidad de Palermo, de la Universidad de Morón. Es director interino e investigador del Centro de Investigaciones de Paisaje FADU-UBA. Es autor de artículos en medios disciplinares, partícipe en libros de Antonio Vilar, por ejemplo, Maestros de Arquitectura Argentina, Arquitecturas Argentinas con Ladrillo, 10 obras de arquitectura moderna en Argentina y organizador de contenidos en las colecciones de Patrimonio Mundial y Patrimonio Argentino. ¿Cómo estás, Norberto? Muy buenas noches. Buenas noches, bien, ¿qué tal? Bien, estamos la verdad que muy contentos de poder conversar con vos porque es un tema que realmente nos interesa mucho y teníamos ganas como empezar a desandar esto que un poco lo dice la palabra, este movimiento moderno, ¿no? Que se viene moviendo de Europa. ¿Cómo surge el movimiento moderno en la arquitectura? ¿En Europa o acá? Y primeramente en Europa y después se traslada en nuestra región. Sí, bueno, mira, casi simultáneamente, no es que hubo, digamos, un disloque, ¿no? un delay, como diríamos ahora, entre lo que va pasando en Europa y lo que pasa acá. Mira, es un proceso que se inicia a principios del siglo XX. Hay muchos historiadores que en realidad lo ponen más atrás, ¿no? En el siglo XIX, justamente con el desarrollo de todo el desarrollo tecnológico que produce la revolución industrial, las transformaciones en la forma de vida, la industrialización sobre todo del hierro, la aparición del hormigón armado. Todo eso lleva entonces a un momento de mucha ruptura, ¿no? en todas las disciplinas artísticas también. En la época de las vanguardias. Y bueno, la arquitectura de alguna manera en Europa arranca junto con las vanguardias, con el cubismo, con el surrealismo, digamos, con todas esas vanguardias. Y decía, acá en Argentina más o menos, pensá que en 1924 se publica en la revista Arquitectura de la Sociedad Central el primer artículo de Alberto Previs y de Ernesto Botier, sobre el movimiento moderno. Es la misma época más o menos que en París está Le Corbusier comenzando ya tenía algunos años, su revista El Espíritu Nuevo, Le Prix Nouveau, ¿no? Así que muy rápidamente llega acá a Argentina. ¿Y entonces podríamos decir que la génesis de ese movimiento es esa publicación en Latinoamérica? Hablando, no solo en Argentina, porque también hay un caso paradigmático que es Brasil. Es Brasil, claro. Mira, en Latinoamérica supongo que cada país debe tener, digamos, su característica, ¿no? De cómo abre. Claro. Acá en Argentina sí, abre el debate. Ya te digo, en 1924, y se comienza a hablar de arquitectura moderna. Un poco resistido al principio. Un poco resistido al principio. Claro, sí. En el 29 viene Le Corbusier a dar 10 conferencias. Y ahí, digamos, ya hay como una aceptación, podemos decir, por un grupo interesante, ¿no? La figura más conocida, que es la que digamos, impulsa la visita de Le Corbusier, es Victorio Campo. Y se da una cosa interesante en Argentina, que es... digamos, se da un núcleo entre clase media alta y clase alta, culto, moderno, que está modernizando la cultura. Por eso la nombro a Victorio Campo, ¿no? Con Sur, que está publicando, está traduciendo autores que están llegando acá a Argentina. Y entonces, por supuesto, siempre hubo un proceso de resistencia, pero muy rápidamente los arquitectos modernos consiguen un público, una clientela dispuesta tanto a hacer edificios de renta, como se llamaban en ese momento, ¿no? Antes de la existencia de la propiedad horizontal, como sus propias casas o negocios, ¿no? En todo lo que es la arquitectura comercial, rápidamente los comercios, ¿no? Los cines habían abierto también un poco el panorama, ¿no? Con el Art Deco de los cines, de los teatros, habían abierto un poco el panorama también, si bien todavía no es el movimiento moderno, lo que va a venir justamente después. Y sí, siempre hubo resistencia, pero en Europa también había muchísima resistencia, tal vez más que acá, todavía.
Mira, yo hubiese pensado lo contrario. Y en estas obras, ¿no? Que hay piezas que son, la verdad que son bellísimas y que hay como una especie de cartografía de ese patrimonio. Si tuviésemos que hablar de obras emblemáticas que están en Argentina, ¿qué podríamos nombrar? ¿Cuáles obras? Del primer moderno, Sí. porque la verdad que digamos que hasta los años 70 todavía se discute, ¿no? Si el moderno terminó o no terminó. Pero bueno, digamos que hasta el 70 es canónicamente moderno, pero tiene dos etapas como muy diferenciadas, ¿no? Una de antes de la guerra, que es lo que muchas veces se llama el racionalismo, ¿viste? Los edificios blancos. Sí. Ahí en Córdoba, por ejemplo, el caso de Roca, de Jaime Roca, ¿no? Que yo me acuerdo, por ejemplo, de un edificio hermoso, el que está el instituto, donde funciona el CONICET, estoy hablando de Córdoba, ¿no? Donde funciona el CONICET, que era el Instituto Ferreira, creo, el Instituto de Medicina. Esa es una primera época. Si hablamos de esa, qué sé yo, un edificio en Buenos Aires muy emblemático es el Cine Ópera, ¿no? Que es una... Bellísimo. Una fachada, claro, tensa y con esa vidriera enorme que, digamos, plantea ya esa estética muy bien, ¿no? Muy claramente la plantea. Después de la guerra cambia, ¿no? La modernidad, tanto en el resto del mundo empiezan a haber otros aportes, aparecen otros materiales. Sí, y te quería consultar, ¿qué es ese fenómeno que recién hablamos de fechas, ¿no? Que es un fenómeno arquitectónico que se caracteriza como en la etapa comprendida entre el 65 y el 75 en nuestro país, que es muy particular? El 65 y el 75... porque eso viene de la conferencia esa que yo di. Sí, tal cual, sí, de ahí viene, de ahí lo rescatamos. Perfecto. Mira, yo en este momento estoy investigando sobre ese periodo justamente. Yo creo que se dan muchas cosas que también vienen de más atrás, ¿no? Un poco después del gobierno peronista hay un proceso, digamos, que lo definen los economistas, los historiadores, el proceso justamente de industrialización, ¿no? La transformación de cuando justamente durante la guerra, que ya no pueden venir las cosas industrializadas de Europa acá, entonces empieza a haber una industrialización. Aparentemente con torpezas, por supuesto, como todo lo que se inicia, pero para los 60, o sea, 10 años después, digamos, del derrocamiento de Perón, toda esa industria, y en este caso me parece que Córdoba ocupa un lugar importante, ¿no? Con ese proceso de industrialización que tiene, genera lo que se conoce también lo digo muy ampliamente, ¿no? El periodo desarrollista, que implica también, ¿no? Como fue en el 30 la llegada del racionalismo, implica también una gran modernización, una transformación de las clases medias, cambios en los gustos sociales, dinero para poder hacer muchas obras, y bueno, y evidentemente también nuevas generaciones de arquitectos que se ponen en una postura que, si bien no es futurista con respecto a los primeros maestros, no pretenden romper con la idea de arquitectura moderna, como va a pasar a partir de justamente de los 70 y 80 sobre todo, pero así, digamos, con una cierta crítica también, o por lo menos con una cierta crítica, y con también transformaciones en el lenguaje, sobre todo en el lenguaje arquitectónico, y con la aparición de nuevos materiales, nuevamente, ¿no? Siempre son todas cosas que están muy ligadas en la arquitectura, la aparición de nuevos materiales, los materiales prefabricados, todo eso hace que se produzca, digamos, un periodo, a mi gusto, muy, muy interesante, del 65 al 75. Igual, bueno, ya que ustedes están en Córdoba, ustedes tienen una serie de edificios que para mí son fantásticos, ¿no? Como los de Hobbs, Revol, el edificio de teléfonos, ¿no? ¿Cómo se llama? EPEC, creo, si no me equivoco. El que está sobre Costanera.
Sí, ese, sí. el departamento de policía. Bueno, una que a mí no me convence tanto, pero que es tal vez la obra más famosa en Buenos Aires de Córdoba, que es la Escuela General Belgrano. No, pero es muy interesante como espacio, como espacialidad. Y Sí, como, sí, es fantástica, es fantástica. Realmente es un proyecto brillante, pero bueno, sería más, digamos, más disciplinar poner a explicarme porque hay cosas que no me terminan de convencer del proyecto. Un poco pienso como pensaba Marina Weissman sobre ese edificio, pero bueno, pero sí, es un gran edificio. ¿Qué tal, Norberto? Sí, sí, hola. ¿Qué tal? Te habla Facu Leiva Freites. Un gusto saludarte. Hola. ¿Cómo Gracias. te va, Norberto? Vos sabés que yo no vengo de la arquitectura, yo vengo del cine, llegué a Etéreo a través de la invitación de Manuel. Y bueno, hablando un poco del movimiento moderno, yo lo pienso un poco, pensándolo, linkeándolo con la modernidad. Y vos hablaste un poquito al principio de las vanguardias y cómo quiebran un poco esa modernidad del ilustrado y demás. ¿Cómo es el devenir de la arquitectura moderna en la arquitectura contemporánea? Mirá, eso es re interesante. Bueno, mirá, como recién dije, viste, alrededor de los 80 más o menos, en realidad todo se va gestando antes, ¿no? Pero en los 80 hace eclosión, juntamente con un término que viene de otro lado, de la filosofía, el concepto de posmodernidad, ¿no? Y la arquitectura se engancha con eso y ahí sí cuestiona radicalmente al movimiento moderno. Pero ya en el 20, digamos en la finalización del siglo XX, comienza a haber un rescate de muchas de las formas de la arquitectura moderna de la posguerra, digamos, de la primera posguerra. Prácticamente si uno mira lo que se está haciendo en este momento, salvo algunos arquitectos muy en particular, Zaha Hadid, bueno, está muerta ahora, ¿no? Pero lo que era su estudio, son arquitectos que están reelaborando, digamos, básicamente los lenguajes de los años 50, ¿no? Y después, bueno, hay otra vertiente en la actualidad que, digamos, es muy crítica también con el movimiento moderno, que es esencialmente una corriente que sale de los países más subdesarrollados, particularmente de África. Justamente el premio Pritzker, que sería como el Oscar de la arquitectura, lo ganó este año un arquitecto africano, que volvió a trabajar con adobes y con las técnicas propias de su país, que ahora no me acuerdo cómo se llama el país. Pero bueno, esto también está muy vinculado a los medios periodísticos, ¿no? Los medios periodísticos, de alguna manera, de la arquitectura se hacen eco del tema, digamos, de los negros, ¿no? De volver o de poner, digamos, es lo que pasó con el cine, ¿no? Que de golpe empezó a haber películas sobre de gente negra, el Oscar lo ganan los negros. Bueno, en arquitectura un poco, no hablo de todo lo que se produce en el mundo, pero sino de una cosa de marketing. Pero acá en Argentina, que yo creo que son muy buenos los arquitectos argentinos, tienen una actualización, podríamos decir, de lo que fue el movimiento moderno de la posguerra, sin que esto sea un historicismo, ¿no? De ninguna manera. Una especie de relectura, quizás. Una relectura, exactamente, sí, una relectura y por supuesto incorporando también, ¿no? Nuevos programas, o sea, ya los departamentos no funcionan como funcionaban en los años 50, ¿no? Que tenían, qué sé yo, habitaciones, hoy no tienen habitaciones de servicio los departamentos y por ahí tienen balcones mucho más grandes porque se vive de otra manera. Sí, Francis Queré, no quería interrumpirte, de Burkina Faso. Burkina Faso, ahí está. Por ahí era. Y Norberto, a mí me parece muy interesante que está vinculado a entender el patrimonio, ¿no? Tenemos un montón de piezas, ¿no? La importancia de cuidarlo, ¿no? Incluso recién lo decíamos, releerlo de manera contemporánea. Y vos estuviste trabajando con distintos edificios buscando, no sé si decir cartografía, como haciendo registros de ese patrimonio. Sí. Sí,
Bueno, sí, yo creo que es importantísimo, ¿no? Ella, en mi caso, ya es una cosa casi de sentimiento, ¿no? Cuando yo me entero que realmente, ¿no? Cuando yo me entero que se va a demoler un determinado edificio, me da pena, ¿no? Es como, qué sé yo, una cosa que realmente siento pena. Con el patrimonio moderno es el que, digamos, es como la cenicienta del patrimonio, ¿no? La que nadie le da bolilla hasta que llegue el momento. En general, pareciera que cuando habla de patrimonio, en el caso de Argentina, o es la arquitectura colonial o es la arquitectura del siglo XIX, y pareciera que, qué sé yo, que un edificio del siglo XX no tiene mayor importancia. Algo que pasa, por ejemplo, tremendo, y que a mí, vos leíste que yo escribí un libro sobre Antonio Vilar, que es el que hizo las 180 y pico estaciones de servicio en Argentina. Un caso típico es ese, los Automóviles Club. El ACA, sí. Del ACA, sí, hermoso. Perdón. ¿Qué dije? ¿Estaciones de servicio? No, sí, está bien, yo te interrumpí. Del ACA. Sí. Bueno, las sedes, ¿no? Las sedes sociales, los grandes y los chicos de las ciudades más chicas. Prácticamente los que están quedando son los de las ciudades grandes, que están quedando más o menos sin tocar. Muchos realmente o los transforman muchísimo o directamente los tiran abajo. Yo estuve trabajando, por ejemplo, justamente en el de Oberá, con el de Oberá, que hubo toda una movida, entonces, bueno, me llamaron para que haga un artículo sobre el valor del edificio del Automóvil Club de Oberá, y bueno, parece que por ahora está detenido, pero lo iban a demoler. Así que sí, para mí es importantísimo mantener cualquier patrimonio. Tampoco creo que una ciudad se puede transformar en un museo, claro. Que tampoco soy, digamos, acá en Buenos Aires hay un movimiento que se llama Basta de Demoler, que la verdad que le reconozco que hizo muchísimo, logró muchísimo, pero a veces también para mí se cae en que, no sé, cualquier cosa, porque tiene 50, 60... 70 años hay que mantenerlo. Y bueno, ciudad museo es, qué sé yo, Venecia, ¿no? Una ciudad que no cambia desde hace 400 años, pero si no, las ciudades se mueren. La ciudad tiene que cambiar, obviamente. Necesariamente. Igual nos enteramos hace poco que se está rescatando una obra que es, para mí, paradigmática y bellísima, que usamos de flyer, que es esa casa, ¿no?, que está sobre ese arroyo de Amancio Williams, que por suerte la están recuperando. La casa sobre el arroyo, claro, sí. Esa belleza. Bueno, la que pusieron en el flyer. Una de los dos, sí. Por suerte se está recuperando y la están poniendo en condiciones. Eso es muy importante. Bueno, esa es una pieza fundamental, por ejemplo. Ahí esta vez cuando me preguntaron cuál pondría como modelo de obra moderna argentina, la casa sobre el arroyo. Sí. Fue muy difícil porque los dueños, realmente el dueño original, los herederos, no querían que se la declare patrimonio, porque evidentemente está sobre un terreno, una manzana entera, en un lugar que tiene muchísimo valor la tierra. Pero bueno, hasta se la incendió, se supone que a propósito, ¿no? Para que justamente se destruya la casa, pero es indestructible, pues todo hormigón. Y bueno, finalmente se consiguió. Yo también con la casa soy amigo de la que fue directora, la primera directora cuando eso pasó a ser museo, así que más o menos también me enteré bastante de los... Y no es difícil para nada de ponerla en valor, es arreglar una casa. No, y con todo lo que significa. Si tuviésemos que hablar, que en un principio como que lo dijiste, como que se está reinterpretando nuevamente, pero el movimiento moderno tenía como ciertas piezas, no quiero enumerar, pero situaciones puntuales que generan espacialidades que son bellísimas y creo que debemos recuperar. Siempre se discutió, ¿no?, el movimiento moderno en la ciudad, por un lado, y quizás se rescató más la obra arquitectónica. Si tuviésemos que pensar en esas situaciones espaciales que vos recuperarías del movimiento moderno que te parecen imprescindibles, ¿cuáles podrían ser? A ver,
No entendí bien. En relación a lo espacial, si hablo del movimiento moderno, que yo en la contemporaneidad, que vos dirías, hay que recuperar estos parámetros a nivel espacial. Claro. Bueno, es lo que te mencionaba. Yo creo que si vos me preguntás, eso que yo mencioné antes, esa gran discusión, esa polémica que hay en siempre el mundo de la arquitectura, decir el movimiento moderno terminó, no terminó, para mí, mi opinión es que no, porque realmente hoy día la buena arquitectura, hay casos diferentes, ¿no? Como te decía, hay algunos casos diferentes, pero pensando en la Argentina, que no tenemos, digamos, ni un extremo ni el otro, ni el super futuro, ni la vuelta a las técnicas del pasado. Si pensamos en la Argentina, mucha de la arquitectura que se hace ahora retoma, ¿sí?, las características del espacio moderno, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, el espacio fluido, es decir, la idea de las dobles alturas, las triples alturas, los balconeos, el orden, ¿no? La modulación de las piezas, una idea de orden que da como esa especie de maravilla, ¿no? De que cuando uno entra a un espacio que está bien diseñado y entiende el orden, entiende por qué las columnas están en determinado lugar y entiende el funcionamiento del edificio. Viste que lo más feo que hay es cuando uno entra a un lugar y no sabe para dónde tiene que ir. Claro. Entonces la arquitectura moderna puso muy en claro eso, que desde que vos pones un pie en el edificio se entiende. Eso me parece que es... pero los arquitectos lo hacen, los arquitectos argentinos tienen buena formación. Hay de todo, por supuesto, pero tienen buena formación. Hay una continuidad en esto que vos decís. Por supuesto, hay piezas como la Casa sobre el Arroyo, que tienen, digamos, un preciosismo de diseño. O sea que Williams, cuando él se la construye para su padre, ¿no?, que era un gran músico. Y cuando se hace el primer hormigón, toda la casa es hormigón, o sea, es una pieza única, una pieza de hormigón. Cuando se hace la primera, no quedó exactamente como él quería, la hizo demoler y se hizo de nuevo. Por supuesto el padre lo dejaba, ¿no? Claro. Pero aparte diseñó absolutamente todos los elementos de iluminación, el mobiliario, todo está diseñado. O sea, entonces es una pieza muy particular, muy particular dentro de todo. Pero te repito, la buena arquitectura argentina rescata toda la esencia de lo que es el movimiento moderno hoy día todavía. Sin duda. Bueno, te agradecemos de acá, desde Córdoba. Norberto, fue hermoso escucharte. Bueno, muchas gracias. A mí me encanta Córdoba. Ahora, antes de la pandemia, pero voy mucho a Córdoba, así que la conozco bastante. Es una ciudad que te espera. Bueno, muchísimas gracias. Gran abrazo. Bueno, gracias por llamarme. Chao, buenas noches.